Pues bien, el tema que vamos a compartirles lo intitulamos Comparación de evaluaciones sociales de proyectos energéticos comparando Alemania-México. Y esto deriva de todo el cambio climático que se ha estado tomando con base a la gran base que se tiene en las economías en las energías fósiles, lo cual ha de alguna forma paulatinamente, progresivamente mitigado el medio ambiente y ha generado grandes emisiones de efectos invernaderos, lo cual pues ha generado también el incremento de energías renovables. Sin embargo, en todo este contexto, lo que nosotros hemos analizado es que se han incrementado los proyectos de desarrollo técnico, de desarrollo científico, de desarrollo tecnológico, y este tipo de desarrollos han dejado de alguna forma a un lado todo el impacto social que esto está implicando, estos proyectos ambientales. Es por ello que decidimos enfocarnos en el impacto social de estos proyectos energéticos y, bueno, generar una comparación entre México y Alemania, desarrollar una perspectiva de ambos países, de cómo han estado evolucionando y también de las condiciones que se encuentran y hacer una comparación de los mismos. En primera instancia vamos a ver un poquito acerca del contexto internacional. Pues prácticamente a partir del Acuerdo de París, en este contexto donde los diferentes países han estado haciendo un consenso para mitigar los gases de efecto invernadero, pues se ha venido también como políticas energéticas y gubernamentales, transiciones energéticas en diferentes países que han estado en este Acuerdo de París, lo cual ha impulsado las inversiones en los proyectos energéticos. Y también otra cosa que marca algo importante que notar es que entre los primeros países pues se encuentran una diversidad. No solamente se encuentran los países clásicos de la OCDE, sino se encuentran países que ni siquiera se encuentran dentro de los mismos. O por ejemplo, tal es el caso de Marruecos o de Sudáfrica, quienes están encabezando en el primer y segundo lugar la capacidad de energía solar térmica, o bien de Turquía, que está dentro de la liderea la capacidad de energía geotérmica. Y están entre otros, por ejemplo, uno de los BRIC, que es el de Brasil, como segundo dentro de la energía hidroeléctrica. México pues, se encuentra dentro del tercero en la capacidad de generación de energía geotérmica, y pues Alemania dentro de los tres primeros energía eólica. Por supuesto, genera pues siempre, ha estado liderando China y Estados Unidos, ¿no? Este tipo de países de liderazgo. Es decir, tenemos una gran cantidad de variedad de actores dentro de los mismos, que no necesariamente son de economías totalmente desarrolladas, sino que pertenecen también a los países en desarrollo. Ahora bien, existe una gran cantidad de metodologías para la evaluación de de proyectos sociales. Sin embargo, estas metodologías, han sido un parteaguas. Por ejemplo, un estudio realizado por la Escuela de Economía de Londres, se clasificaron estas evaluaciones y se obtuvo, por ejemplo, de todas las que se analizaron, que la mayor parte pertenecen al ámbito ambiental y al social. Y en un primer estudio se analizó que estas metodologías pertenecían o eran propiciadas
sobre todo por el ámbito corporativo, porque las empresas querían saber cuáles eran los riesgos y cómo mitigarlos por todas las inversiones que se tenían. Sin embargo, poco a poco se ha estado evolucionando en este ámbito y ya no solamente ha sido un requisito por parte de las empresas o de las corporaciones internacionales, sino también de los organismos internacionales cada vez que se preocupan por las diferentes sociedades. Tal es el caso, por ejemplo, de los principios de inversión responsable en el 2006, que es uno de los grandes acercamientos y es por parte de las Naciones Unidas. Ahora bien, existen diferentes elementos que se evalúan en los proyectos sociales energéticos, dado que estos proyectos son multifactoriales y no solamente son físicos, sino también cognitivos, emocionales. Entre ellos, por ejemplo, se encuentran a nivel físico de un individuo, tanto sus miedos, sus aspiraciones, su forma de vida, así como su cultura. Y dentro de su comunidad, la parte no solamente de la conformación, sino también su legislación, sus gobiernos, su medio ambiente, todo el ámbito de la salud, su patrimonio incluso, y también, por consiguiente, los derechos personales y también su propiedad privada. Ahora bien, bueno, esta asociación, la Asociación Internacional para la Evaluación del Impacto, la IAEA, por sus siglas en inglés, son los elementos que propone para esta metodología, que normalmente son las que siguen los organismos internacionales. Y para generar, bueno, para proveer una licencia para operar proyectos energéticos, propone diferentes lineamientos. Entre ellos, estos se encuentran, los más importantes son, por ejemplo, el libre consentimiento e información previa de los mismos, es decir, que no solamente se impongan los proyectos energéticos a las comunidades, sino que las comunidades estén totalmente informadas y puedan incluso proveer de su opinión acerca de este proyecto. Así como otro, que es el enfoque basado de los derechos humanos, considerando la no discriminación de los mismos, o bien los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, lo cual promueve el empoderamiento de las comunidades y de las personas, dejando un poco atrás toda la parte individual y solamente de imposición por parte de los proyectos y proveyendo un diálogo y un consenso en interacción por parte de la comunidad con las empresas o gobiernos que vayan a implementarlos. Y bueno, entre otros, pues se encuentran el acuerdo de impactos y beneficios y bueno, finalmente se promueve el valor compartido porque no solamente se quede dentro de una parte, que en este caso sería la económica para pues en este caso las empresas que van a desarrollarlo, sino que tenga una cosmovisión amplia y de beneficios sociales también. Entonces, esta organización promueve todos estos, digamos, lineamientos con el fin y para que se otorgue una licencia de los proyectos sociales. Ahora bien, ¿cómo está el caso de Alemania? Pues en Alemania el tema de energía siempre ha sido un tema polémico, político. Sin embargo, sí ha estado en boca, digamos, de diferentes entes que conforman la comunidad. Y a pesar de que ya llevan muchas décadas generando diálogo sobre la política energética, también cabe mencionar que aún tienen una gran dependencia en la energía nuclear, el petróleo y el carbón. Sin embargo, a partir del 2011 se generó la Energiewende, que es prácticamente como la transición energética, ¿sí? Pero incluyente con diferentes actores, conteniendo diferentes actores. Entre ellos, por ejemplo, tenemos estos, que como ven, bueno, no solamente se encuentran a nivel local, sino a nivel nacional y a nivel internacional, considerando toda la Unión Europea, por ejemplo.
se encuentra la Unión Europea, que son todos los que emiten la legislación supranacional, el gobierno federal, que en este caso es encabezado por la canciller Angela Merkel, los gobiernos locales, y bueno, que son los encargados de desarrollar toda la política energética, el gobierno local, que también lo hace, sin embargo, a pesar de que todas las decisiones están en el gobierno federal, también los gobiernos locales tienen esa facultad de emitir opiniones, y el gobierno federal da cabida a ese espacio de diálogo, ¿no? Ahora bien, ha habido una controversia entre los diferentes actores. Por ejemplo, los sindicatos están muy a favor de desarrollar la energía energética sustentable, sin embargo, pues también por otra parte están preocupados acerca de los precios de la energía, acerca de la pérdida de los empleos, por ejemplo, en la energía, de la industria energética que está en transición. Y así como ellos, cada uno de estos actores ha estado a favor, otros, por ejemplo, no tanto, han estado tratando de retrasar esta transición, este proyecto, por ejemplo, la industria energética, porque finalmente son industrias que de alguna forma están rebasando sus modelos de negocios, ¿no? Entonces, por ejemplo, la industria de la construcción sí ha sido uno de la industria que mayor avances ha tenido. En detrimento, por ejemplo, la industria automotriz sí ha tenido avances, pero mucho menos que otras industrias, ¿no? Entonces, los ha tenido solamente como margen de lo que les están solicitando obligatoriamente, ¿no? Ahora bien, por otra parte, los partidos políticos, pues están los de centro derecha y centro izquierda, siendo los de centro izquierda, por ejemplo, el Partido Verde, los que más han sido los promotores del Energiewende, y por ejemplo, pues los que han sido también muy importantes, los investigadores y científicos, dado que ellos son los que están propiciando y generando el conocimiento para las nuevas energías tecnológicas renovables. Otro grupo muy importante son los grupos ambientales, ya que ellos lo que hacen es cabildear entre los diferentes actores y por otra parte también generar estas políticas públicas, ya que obtienen la información de los ciudadanos y están en retroalimentación con los gobiernos, tanto locales como nacionales. Y bueno, por otra parte, los ciudadanos, que han sido una parte importantísima en todo este proceso, no han quedado relegados, al contrario, han sido parte imprescindible. Ellos, desde los pequeños ciudadanos o agricultores que tienen sus celdas o bien sus aerogeneradores, o están invirtiendo en aerogeneradores de punta, dado que inclusive en alguna información se mencionaba cómo están generando más recursos por parte de ahí que los subsidios agrícolas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como vemos, es todo un ambiente muy completo, de consenso. Claro, obviamente cada quien tiene sus diferentes intereses, pero a pesar de ello ha surgido una práctica de entendimiento y han avanzado poco a poco, ¿no? Entonces sí queremos presentarle esto por parte del contexto internacional de Alemania, y a continuación Mariana nos va a explicar la parte de México. Justamente la otra perspectiva que nosotros queremos mostrar es qué está pasando en nuestro país. El país tiene, en general, ha sido muy activo a nivel internacional en la firma de tratados internacionales con respecto a la participación de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, tenemos el convenio 169, que habla sobre la participación de los pueblos indígenas y tribales, de la Organización Internacional del Trabajo, en el que plantea la necesidad de que las poblaciones puedan decidir qué hacer sobre sus recursos naturales, ¿no? Que se pueda hacer una participación, que puedan tener conocimiento
y en general pues participen constantemente en los proyectos que de alguna manera van a perjudicar o van a influenciar sus modos de vida, ¿no? Por otro lado, también tenemos la Declaración de las Naciones Unidas, en la que también México está siendo parte, en la que justamente ratifica o hace patente más estos derechos que tienen los pueblos indígenas con respecto a sus bienes, ¿no? a su modo de vida de acuerdo a los recursos que tiene esta sociedad. Sin embargo, lo que hemos estado viendo es que a pesar de que se tienen estos acuerdos firmados a nivel internacional, lo cierto es que a nivel nacional no se está viendo como tal esos acuerdos que permeen en los proyectos que se están haciendo, ¿no? Los casos más representativos que podríamos mencionar, aunque realmente existen bastantes, es por ejemplo el caso de Oaxaca, que creo que es como de los más conocidos, ¿no? De los parques eólicos que se empezaron a desarrollar y que justamente han planteado o han generado problemas con respecto a las poblaciones que existen ahí, ¿no? En su mayoría indígenas, y que pues no sé, los proyectos o los parques eólicos que se han desarrollado ahí pues no están cumpliendo estos convenios que se habían firmado hace años, ¿no? Como esto de la consulta, como la participación de las poblaciones, etcétera, ¿no? Al igual tenemos otro tipo de ejemplos como sería la hidroeléctrica de La Parota, que también ha sido como muy conocida justamente no solamente por la falta de participación social, sino también por los daños ambientales que esto está generando, ¿no? Y por ejemplo otros, ¿no? Esta hidroeléctrica de Veracruz también, ¿no? Entonces en realidad los proyectos que justamente como había mencionado Diana, ¿no? El desarrollo de la energía renovable es muy importante por la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, la forma en la que se están haciendo no necesariamente se están cumpliendo las medidas o los acuerdos que se habían firmado previamente de la inclusión de la sociedad, ¿no? Entonces, eso ha presentado realmente un problema con respecto a al desarrollo de estos proyectos, ¿no? Sí necesitamos más proyectos de energía solar, de energía hidráulica, de energía eólica. Sin embargo, ¿cómo es que se están planteando o cómo es que se están llevando a cabo, ¿no? Y en el caso de México vemos que se está llevando de manera negativa en un principio, ¿no? Porque justamente ha llevado estos conflictos sociales que incluso se han organizado varias de las poblaciones y han parado muchos de estos proyectos, ¿no? Como el caso de Oaxaca, ¿no? Entonces, a partir de eso, de esa experiencia que México ha tenido, la reforma energética que nosotros, bueno, como sabemos, empezó su vigencia a partir del 2013, bueno, pues aquí ya plantea, por ejemplo, una reforma al artículo 25 de la Constitución Política de México, en la que ya se habla de un principio de sustentabilidad. Y cuando hablamos de principio de sustentabilidad, bueno, pues ya estamos incluyendo aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos ambientales, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la Carta Magna ya se está estableciendo este principio. Sin embargo, vamos a ver cómo se va desarrollando, por ejemplo, en la ley de hidrocarburos, ¿no? Que viene en el artículo 121, que se habla que se necesita hacer una evaluación de impacto social a la hora de generar algún proyecto del sector energético, ¿no? Y esto va a estar a cargo de la Secretaría de Energía. Y por otro lado también tenemos el artículo 119 de la Ley de Industria Eléctrica, que ya plantea la consulta previa e informada, ¿no? Entonces, estos dos aspectos creo que son muy importantes porque justamente marcan ya una pauta de cómo es que se está llevando a cabo o cómo se pretendería llevar a cabo la inclusión social dentro de los proyectos energéticos, ¿no? Que como habíamos visto pues se habían mantenido prácticamente en el olvido y solamente a partir de que se generan problemas sociales es que se empiezan a incluir, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos de criterios de evaluación de impacto social, bueno, de acuerdo a lo que se está planteando o de acuerdo a lo que está planteando la CENER, pues se tendría que hacer una identificación primero del proyecto y de las dimensiones que tiene el mismo y hacer una caracterización de las poblaciones en las que se va a llevar a cabo y hacer unas predicciones de ciertos impactos, ¿no? Y para ello y hacer estas predicciones para tomar medidas de mitigación, ¿no? Y por ejemplo, acá está. Estos planes que están planteando, ¿no? Sin embargo, pues nosotros aquí podemos ver
que cómo es que está empezando a incursionar México en la evaluación de impacto social. Bueno, pues es mediante este formato de EBIS, que se llama así justamente, evaluación de impacto social. Y bueno, como les había mencionado anteriormente, pues bueno, solamente hace como una primera descripción, caracterización del proyecto, de las comunidades, las predicciones y algunas medidas de mitigación. O sea, esto es como se empieza a gestionar el problema social dentro de la institucionalidad. Podemos ver que pues obviamente es un primer avance, sí, que es importante porque realmente la parte social prácticamente no era considerada a la hora de desarrollar proyectos energéticos. Sin embargo, pues bueno, esto pues todavía presenta ciertos límites, ¿no? Porque justamente como lo había planteado Diana al principio de esta metodología de evaluación internacional, bueno, pues no solamente se tiene que hacer una descripción y una caracterización de las comunidades o del lugar donde se vaya a hacer un proyecto, sino que se necesita realmente incursionar dentro de las formas de vida, los procesos políticos, su cultura, su cosmovisión, etcétera, pues para poder plantear un tipo de evaluación de cómo es que realmente se van a hacer un parque o un proyecto energético, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo a nivel institucional se está planteando esta medida de evaluación social. Sin embargo, pues todavía carece, o creemos que todavía está como muy inicial o muy incipientes, podríamos decir, este tipo de evaluación, ¿no? Y sin embargo, los proyectos van a seguir avanzando, los proyectos solares, los proyectos eólicos, se tiene la perspectiva de que se sigan desarrollando, como ya lo había mencionado Diana, hay mucha inversión al respecto, se quieren generar más proyectos, por ejemplo, en Oaxaca, justamente de parques eólicos. Entonces, esta es la medida en la que se está planteando hacer evaluación social. Por ejemplo, otro aspecto que habíamos visto en las leyes, que ya no les enseñé aquí, esto de la consulta previa y la evaluación de impacto. Bueno, cuando hablamos de consulta previa, pues justamente eso, ¿no? No solamente se tiene que ir a preguntar a los domicilios qué piensa de un parque o un proyecto, sino justamente tiene que haber una participación activa de las poblaciones que se van a ver afectadas por estos nuevos proyectos que van a estar ahí, que les van a afectar de manera directa, ¿no? Entonces, pues en primer lugar, pues tiene que haber información completa, transparente, etcétera, ¿no? Y no necesariamente eso se está dando en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en Oaxaca es muy recurrente ya los problemas, las quejas de que no necesariamente se está llevando a cabo todos estos requisitos, ¿no? Entonces, ahí también estamos viendo un problema, ¿eh? No solamente está incipiente las formas en las que se está incursionando a nivel social, sino que no se está llevando a cabo adecuadamente. Y creemos que uno de los problemas más importantes o que podría derivar este tipo de situaciones es que justamente la CENER es quien está llevando a cabo este tipo de estrategias, ¿no? Que no necesariamente está adecuada o no necesariamente tiene las capacidades para llevar este tipo de evaluaciones, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, que tendría que tener respeto a su cultura, a su lengua, tendría que estar, tiene que imperar la buena fe a la hora de hacer estos proyectos, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues esto no se está llevando como tal en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podremos decir? ¿Realmente se puede comparar México y Alemania? Obviamente en muchos aspectos no se puede comparar, tanto en la historia como en los procesos de desarrollo. Sin embargo, nosotros creemos que sí hay como un punto de inflexión en ambos países, en el sentido de que ambos están desarrollando la energía renovable, particularmente la energía eólica, y que muchos de estos movimientos o mucho de esta evaluación que se está haciendo a nivel social proviene de convulsiones sociales, ¿no? De acciones sociales. Por un lado tenemos en México que se incluyó ya en la reforma energética de nuestro país una evaluación social por los problemas que se generaron a partir de que se impidieron el desarrollo de proyectos porque no hubo una consulta de estas poblaciones, ¿no? Y en el lado de Alemania también tenemos que hubo una convulsión o una participación social, en el sentido de que la población estaba activa, en el sentido de que no quería más energía nuclear, que no quería más carbono dentro de su economía, y entonces pues empezaron a impulsar estos movimientos, empezaron a empujar este tipo de acciones a nivel gubernamental, ¿no? Entonces, sin embargo, sí podemos ver que
Alemania sí tiene una larga tradición de participación social que México no lo tiene, por ejemplo. Sin embargo, México, la parte energética es muy simbólica, ¿no? La parte del petróleo, etcétera, tiene mucho simbolismo en los mexicanos. Sin embargo, realmente la participación con respecto a cómo se administra este recurso, pues no ha sido así, ¿no? Solamente ahorita con el desarrollo de energías renovables es que se está viendo la participación social, y no necesariamente de la población en general, sino justamente de las personas que se están viendo afectadas en este tipo de desarrollos. Ahora, por ejemplo, en México pues ya es de ley que se tienen que hacer las consultas sociales, ¿no? Para este tipo de proyectos. Bueno, entonces, para no demorar más tiempo, entonces justamente nosotros creemos que a diferencia de las otras de Alemania, pues México sí necesita generar esta participación más activa con respecto a la evolución de los proyectos energéticos, ¿no? Hay, como ya había mencionado Diana, hay muchísimas metodologías en las que se puede plantear la evaluación de impacto social. No solamente basta con este EBIS o este cuestionario que plantea la CENER, sino que justamente se necesita avanzar para generar metodologías o para ajustar las metodologías que ya existen a los diferentes proyectos que se están desarrollando en México, ¿no? Y la transición energética necesaria, como yo la había mencionado igualmente Diana, necesaria contra el cambio climático, pues necesita justamente pues, el involucramiento y el consenso de la mayoría de los actores. De lo contrario, pues va a ocurrir lo que está pasando, ¿no? Se detienen los proyectos, las inversiones se pierden, etcétera, ¿no? Entonces, la inclusión de la sociedad no necesariamente implica un consenso, no implica un consenso general, sino que justamente la sociedad tiene que buscar estas formas de participación, abrirse caminos dentro de estos proyectos que están generando y que se tiene obviamente la idea de que se sigan desarrollando. Y bueno, pues muchas gracias.